Octubre de 1934. La huelga general revolucionaria contra el gobierno derechista del Partido Radical y la Confederación de Derechas Autónomas fracasa en toda España, excepto en Asturias y Cataluña. En Asturias, la alianza de las tres ramas del movimiento obrero, socialista, anarquista y comunista, y el fácil acceso a la dinamita de los pozos mineros proporcionan un escenario insurreccional que hace perder al Estado el control de la región. En Cataluña, Esquerra Republicana y la Alianza Obrera de Cataluña declaran el Estado catalán de la futura República Federal Española. El triunfo de la revolución en Cataluña obliga al ejército a dividir sus fuerzas y da un respiro a la comuna asturiana, que se hace fuerte incorporando la parte minera del norte de León, donde la huelga general revolucionaria también triunfa. Hostigados por el ejército de la República Española, los revolucionarios asturianos y catalanes buscan apoyos internacionales. La comuna asturiana se echa en manos de la URSS y Stalin protege a la flamante República Socialista Soviética Asturiana, liderada por el socialista Belarmino Tomás. En Cataluña, en cambio, se impone el criterio de Esquerra Republicana sobre el de los sectores prosoviéticos y la nueva República Catalana de carácter liberal se convierte en un protectorado de Gran Bretaña y Francia. Este es el punto de partida de Depués d'Octubre, el juego de rol nacido de la desbordante imaginación del escritor y politólogo asturiano Nicolás Bardio, Uvieu 1987. Una historia de política ficción ambientada en los años 70 de una Asturias alternativa que se ha convertido en una república federada de la URSS. El mismo universo que el autor también ha desarrollado en su novela La Colomina, Trave 2020, que ya va por su segunda edición. Tras el triunfo de la Revolución Asturiana, los vencedores, la Unión de Hermanos Proletarios, el Frente Unido que agrupa a socialistas, comunistas y anarquistas y que se ha convertido en el partido único de la República Asturiana, remodela a su conveniencia los símbolos de la asturianía. El 5 de octubre es la Fiesta Nacional Asturiana. Se conmemora el comienzo de la Revolución Asturiana de 1934 y es el día más importante de la República Norteña. Por la mañana suele haber un desfile militar en Xixón con participación de la aviación y la marina. El presidente de la RSSA, Belarmino Tomás, pasa revista a las tropas. Se hace una salva de artillería antiaérea de 5 disparos, por el 5 de octubre, en memoria de todas las víctimas civiles de los bombardeos españoles y alemanes de Xixón. Estos últimos durante la Guerra Civil, cuando Asturias envía 2 brigadas de voluntarios a luchar en defensa de la República Española, del Frente Popular, y en la Segunda Guerra Mundial cuando Franco y Hitler tratan sin éxito de ocupar la RSSA. En cuanto acaba el desfile, el presidente de la RSSA, Belarmino Tomás, se dirige a la playa de Saogó, donde las fuerzas navales realizan una salva de 10 cañonazos en memoria de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial y de la ciudad de Avilés, completamente arrasada por la aviación nazi, y que se ha reconstruido al más puro estilo soviético, con grandes edificios y avenidas, adoptando el nombre de Nuevo Avilés. En la playa, mirando al mar, el presidente Tomás lee un discurso en nombre de la República. Mucha gente que quiere honrar a sus muertos lleva mensajes en botellas para soltarlas al mar. También, Belarmino Tomás suele dejar una botella en aguas del Cantábrico con palabras de paz para todo el mundo. Después de la espicha cerca de Saogó o en Nuevo Avilés, es costumbre que el presidente de la República vaya a Mieres y acabe los actos del día haciendo una ofrenda oral ante el memorial, donde deja 5 rosas rojas en memoria de todas las mujeres y hombres que dieron su vida por la Revolución Asturiana. A continuación, lee un discurso que se emite en la televisión asturiana. Se interpreta el himno nacional Asturias, patria de roses,
una adaptación revolucionaria del Asturias Patria Querida en la que, por ejemplo, se menciona a la mártir Aída Lafuente. Y se hace un desfile civil con todos los veteranos del 34 y de la Segunda Guerra Mundial, en el que participan además todas las viudas y huérfanos de ambas gestas portando grandes retratos de sus seres queridos. Una salva de 34 cañonazos cierra esta jornada tan solemne. El asturiano es junto con el ruso la lengua oficial en la Asturias soviética, imaginada por Bardio, que incorpora por cierto como región autónoma el norte de la provincia de León. Es precisamente en Villablino donde el gobierno que preside Tomás crea un gulag, un campo de concentración que en el año 1956 se cierra en el marco de la desestalinización que también llega a Asturias. Los principales opositores clandestinos del Partido Único Asturiano, UHP, son la quinta columna franquista, el grupo España Nuestra Patria, los ultracatólicos Lucha de Dios y Lletres Libres, un colectivo de estudiantes que reclaman una apertura democrática del régimen, y algunos nacionalistas asturianos celtistas. La Iglesia está tolerada, pero el gobierno no fomenta la actividad religiosa. En la Segunda Guerra Mundial, la aviación nazi arrasó Covadonga, como en el caso de Guernica, más por su sentido simbólico que estratégico, para desmoralizar a la población asturiana. En la posguerra, UHP reconstruye Covadonga, pero no como santuario religioso, sino como memorial civil a las víctimas de la tragedia. La UHP vigila de cerca la actividad de la Iglesia y pacta con Roma el nombramiento de los obispos. Claro está, también hay fisuras dentro del frente que ostenta desde 1934 el gobierno de la RSSA. Estas se agravan con la muerte de Stalin en 1954 y de Belarmino Tomás en 1956. El padre fundador de la República Socialista Asturiana está enterrado en el Memorial de Belarmino, un mausoleo ubicado en una isla artificial construida en el río Caudal, a su paso por Mieres, mientras los moscovitas de la UHP abogan por una Asturias estrechamente vinculada a Moscú. Los varsovitas quieren un socialismo asturiano pluralista y con otro rostro humano, así como una república más autónoma del Kremlin. También ha surgido dentro del ejército un grupo clandestino, la Brigada Victoria, que aboga por una apertura democrática de la RSSA. Únicamente la hostilidad de la vecina España franquista, empeñada en recuperar el control de Asturias, mantiene a todas las fracciones de la UHP mínimamente cohesionadas. ¿De qué viven los asturianos en la RSSA? Bardio explica que tras una primera etapa de crisis marcada por el bloqueo de la España franquista, la economía asturiana ha logrado reconstruirse en torno a sus actividades tradicionales. Hablamos de la pesca, la ganadería, la minería y la industria pesada, a los que se han sumado la instalación de una central nuclear en Navelgas, Tineu, una base de submarinos soviéticos en Sichón y una potente industria cinematográfica en Mieres. Belarmino Tomás, convencido de las posibilidades propagandísticas del cine, apostó por construir en la capital del Caudal unos grandes estudios cinematográficos, donde se ruedan no solo producciones asturianas, sino también polacas, húngaras y de otros países del campo socialista. Además, Asturias ha desarrollado su propio género cinematográfico, el minerismo, centrado en las vidas de los mineros. Junto a la histórica Universidad de Ubieu, la RSSA ha desarrollado otra universidad de carácter politécnico en Sama. La literatura en asturiano ha tenido un notable desarrollo gracias al impulso soviético a las lenguas de las nacionalidades. Y la RSSA ya cuenta con un premio Nobel en lengua asturiana.
Depués de Octubre es el primer juego de rol escrito en asturiano e íntegramente ambientado en Asturias. La creación de Nicolás Bardio ya puede adquirirse en la web de Ediciones Radagast, tanto en su edición en asturiano como en castellano. El 26 de septiembre inicia su distribución comercial en toda España. Viene precedida de una campaña de crowdfunding que logró más de 300 mecenas y recaudó en unas semanas los 12.000 euros para editar esta historia de espías, con sidra, vodka, Kalashnikov, propaganda y comisarios políticos, como la define su autor. Agradecimientos a el escritor Nicolás Bardio por su juego de rol Depués de Octubre y su libro ambientado también en una Asturias soviética, La Colomina. También agradecemos a Diego García Alonso, director de Nortes, periódico digital, escritor de esta noticia, su participación con nosotros y su disponibilidad para que podamos hacer este podcast informativo. Este es una historia fabulada. Lógicamente, no tiene que ver con la realidad. Crónicas de Asturias está preparando un podcast informativo real sobre la Revolución de Octubre de 1934. Pero por el momento nos quedamos con esta entrañable historia de Nicolás Bardio y el periódico Nortes. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por escucharnos.